Buenas, buenas tardes. Vamos a presentar el tema sobre investigación empresarial. Pero antes de iniciar, quiero presentarme. Mi nombre es Josefina Valladares Vallejos, ex docente de la Facultad de Ciencias Médicas por más de 40 años, habiendo trabajado en esta institución en algunos proyectos y en muchos formulaciones de investigaciones y ejecución de investigaciones en salud. Quiero compartir con ustedes un poco sobre mis conocimientos y los que ustedes ya saben. Entonces pienso de que este encuentro que tengamos va a ser más que todo de recordatorio para ustedes. Les voy a presentar el contenido de esta temática. Vamos a revisar lo que es la elaboración de objetivos, las técnicas de recolección de datos y el procesamiento y análisis de la información. Entonces, para realizar los objetivos dentro del proceso de investigación, uno de los aspectos que adquieren mayor relevancia es la formulación de objetivos. ¿Por qué es que son muy relevantes y importantísimos en todo el proceso de investigación? Porque los objetivos nos orientan sobre todas las fases y etapas del proceso de la investigación. Van a determinar hasta dónde vamos a llegar con el objetivo, o sea, los límites y la amplitud del estudio. También los objetivos nos sitúan dentro de un contexto general del problema que vamos a estudiar. Y una cosa importantísima es que los objetivos son los que nos van a guiar sobre todo el proceso de investigación. Antes de elaborar los objetivos, tenemos que hacernos algunas preguntas. O sea, nos tenemos que plantear interrogantes sobre lo que vamos a estudiar, sobre lo que vamos a investigar, sobre el problema que vamos a identificar o a estudiar. Para esto es necesario que desde el inicio definamos hasta qué nivel de respuesta aspiramos a llegar con la investigación que vamos a realizar. Esto depende entonces, para poder definir hasta dónde le vamos a dar respuesta al problema, depende de la cantidad de recursos humanos con que contamos. O sea, si es una investigación grande, necesariamente tendremos que tener muchos recursos humanos. Si es una investigación pequeña, pues podremos hacerlo con 2 o 3 recursos. También tenemos que ver el tiempo en que vamos a utilizar para hacer el trabajo o la investigación, con qué cantidad de materiales contamos para hacerlo, sea papelería, si nos vamos a movilizar, si vamos a tener necesidad de ir a diferentes puntos del país. También tenemos que tomar en cuenta por eso los aspectos económicos. Entonces depende no solamente de lo que nosotros querramos hacer, sino que de esa disponibilidad de recursos con que contemos. Entonces nosotros podemos aspirar a obtener, con una investigación y con los objetivos que nos planteemos, podemos nosotros hacer una descripción parcial del problema. Podemos también hacer una descripción completa del problema. Podemos identificar causas, podemos identificar teorías, confirmar teorías, identificar factores, etcétera, etcétera. O sea, depende hasta dónde lleguemos. Eso es lo que nosotros vamos a lograr en la investigación que nos estamos planteando. Para elaborar los objetivos no hay una forma única de presentar los objetivos, pero por razones de su uso más frecuente y la sencillez, se recomienda presentarlos como objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general, la esencia del objetivo general de la investigación es precisar el nivel de compromiso que asume el investigador.
en relación al nivel de conocimiento que se compromete a aportar como respuesta a las preguntas planteadas. ¿Qué queremos decir con esto? Que hasta dónde yo como investigadora me comprometo a darle respuesta a ese problema, a esa investigación. Si yo quiero llegar a identificar factores de riesgo, si yo quiero identificar causas, si solo quiero describir el problema, entonces dependiendo de lo que hasta donde yo quiera llegar, así voy a describir mi objetivo general. Por ejemplo, si yo quiero identificar factores de riesgo, estamos ahorita frente al problema del dengue, que es un problema a nivel nacional. Si yo quiero saber los conocimientos que tiene la población, entonces yo identifico como objetivo general puedo decir, identificar los conocimientos, actitudes y prácticas que tiene la población sobre el problema del dengue en el municipio de León en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2013. Entonces ahí solo estoy diciendo identificar los conocimientos, solo estoy diciendo que voy a ver cómo están esos conocimientos. No estoy identificando factores de riesgo, no estoy identificando causas, solo estoy diciendo identificar conocimientos, o sea, solo voy a saber cuáles son esos conocimientos que tiene la población. Los objetivos específicos. Bueno, la esencia fundamental de los objetivos específicos es hacer más accesible el abordaje del problema, porque primero nos planteamos el objetivo general, dentro del objetivo general va todo lo que nosotros queremos investigar, pero ya en el objetivo específico descomponemos cada una de las partes que vamos a investigar, cada una de las partes que están planteadas en el objetivo general. Entonces eso hace que sea más accesible, más fácil de hacer la investigación, porque vamos por parte analizando e investigando. Entonces, para formular los objetivos de investigación es necesario primero analizar todos los elementos que abordan el problema, o sea, que están conformando el problema, todos los elementos que están relacionados con el problema. Una vez que nosotros hemos identificado y analizado todos los elementos que están relacionados con el problema, seleccionamos alguno de ellos. O sea, si yo digo el dengue, para seguir con el mismo ejemplo, ¿qué es lo que está relacionado con el dengue para que haya dengue en Nicaragua? Está relacionado las actitudes que tiene la población, los conocimientos que tiene la población sobre el dengue, el ambiente, las acciones que realiza el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, están varias cosas, varios elementos que están relacionados con el dengue. Entonces, de todos esos que yo analizo y veo que están relacionados con el dengue, yo selecciono uno o algunos de ellos para abordar entonces en la investigación. Y es en relación a ellos que construimos o se construyen los objetivos específicos de la investigación. También para formular los objetivos existen algunos criterios que debemos tomar en cuenta, que son planteados por Kellinger. Estos criterios son que los objetivos de investigación deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema, que también deben de ser medibles y observables, que deben de ser claros y precisos, deben de seguir un orden lógico y deben expresarse en verbo en infinitivo. Posteriormente vamos a ver un pequeño ejemplo cómo nosotros podemos aplicar esos criterios para formularnos o elaborar o redactar los objetivos. Aquí tenemos un ejemplo de un objetivo general, siguiendo con el problema del dengue. Dice, identificar los conocimientos y prácticas que tienen las personas mayores de 15 años sobre el dengue en el municipio de León
en el periodo comprendido octubre-diciembre 2013. En relación a las técnicas, métodos y técnicas de recolección de datos de la información, tenemos que el método, ¿qué cosa es el método? El método es lo que representa la coherencia con la teoría y los objetivos del problema o de la investigación. O sea, qué tanta relación tenemos de la teoría, qué es lo que está escrito, qué es lo que dicen los libros, qué es lo que dice la literatura, y que eso lo podemos relacionar con los objetivos del problema que vamos a investigar. Otros dicen que el método es que a través del cual se establece una relación entre el investigador y el consultado. O sea, cómo yo me relaciono como investigador con la persona con la cual yo voy a recabar la información. El instrumento. ¿Qué cosas son instrumentos? Los instrumentos son los formularios, las cosas que nosotros utilizamos para recabar la información. Se le llama instrumentos, pero son los formularios, son pruebas psicológicas, son las escalas de opinión y de actitudes, son listas, hojas de control, o sea, son la hoja donde yo tengo planteado todas mis preguntas para recabar la información. Por eso decimos que son formularios, pruebas, etcétera, etcétera. Pero se le llama instrumento. Entre los métodos y técnicas más utilizados para recolectar la información se encuentran la observación, la encuesta, y dentro de la encuesta se encuentra la entrevista y los cuestionarios. Y dentro de la entrevista está la entrevista estructurada y la no estructurada. Entonces, la observación, como el nombre lo dice, es observar, mirar un hecho, un fenómeno, una situación, y yo la describo. Yo voy a una empresa, veo a qué horas entra la gente de su trabajo, veo el movimiento, si qué es lo que hacen, dependiendo de lo que yo quiera investigar, entonces yo voy a observar lo que me interesa, llevando previamente algunas guías para recabar lo que yo quiero observar. En este trabajo pienso de que lo que ustedes más van a utilizar es la entrevista. Vamos a hablar un poco de la entrevista y del cuestionario, porque es lo que se utiliza con más frecuencia en la entrevista. Vamos a ver las ventajas, las desventajas de cada uno de ellos, para que ustedes tengan una panorámica general del uso de estos instrumentos. ¿Cuál es la diferencia entre la entrevista y el cuestionario? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos? Vamos a revisarlos para que tengamos un poco más claridad sobre esto. Entonces, la entrevista es la comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto objeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas. Entonces yo hago preguntas que ya llevo previamente formuladas, la persona la entrevisto y voy llenando yo en el instrumento, en la entrevista, lo que la persona me va diciendo. Entonces la entrevista se lleva ya previamente diseñada en un instrumento con las preguntas que yo voy a formular, las cuales las preguntas deben de ser en relación a los objetivos, porque recuerden que en la investigación lo que le vamos a dar respuestas son a los objetivos, porque los objetivos ya dijimos que son los que nos guían en todo el trabajo. Entonces, dependiendo del objetivo, así van a ser mis preguntas que yo voy a formular en el instrumento o en el formulario. Existen dos tipos de entrevista, ya habíamos dicho en el esquemita anterior, que son la estructurada y la no estructurada.
La entrevista estructurada. La entrevista estructurada. La entrevista estructurada es el instrumento que contiene preguntas cerradas. Quizás ustedes se preguntarán qué cosa es eso de preguntas cerradas. Bueno, las preguntas cerradas no es más que todo preguntas que ya llevan las diferentes alternativas. Ahí lo tenemos. Las preguntas llevan diferentes alternativas en donde los participantes deben escoger una o varias alternativas. O sea, a la persona que yo voy a entrevistar, él escoge una o varias, pero ya van previamente esas alternativas. O sea, si yo digo, ¿qué cosa es dengue? Esa sería una pregunta abierta, pero si yo digo, eh, en su casa tienen ustedes diferentes lugares donde pueden haber recolección de agua y allá en criaderos de dengue. Y entonces yo pongo ya las posibles respuestas que la gente me puede decir en las pilas, en el patio, en la hoja de los árboles, en los canales de los techos, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, ya yo estoy poniendo las diferentes alternativas que la persona me puede decir, de tal manera que solo se escoge una o varias o todas, pues. Entonces, pero la pregunta no está abierta como la otra que dije, ¿qué cosa tenga? La gente puede decirme lo que quiera, pero en esta otra yo ya estoy poniendo las diferentes opciones que la persona me puede responder. Entonces, esa es una entrevista estructurada. ¿Cuáles son las ventajas de la entrevista estructurada? Bueno, que es mucho más fácil para el entrevistado dar respuesta, pues se le hace un tipo de interrogatorio. La información es mucho más fácil de procesar, o sea, de tabularla, de contarla, porque ya van las diferentes respuestas. El entrevistador no necesita ser entrenado arduamente para poder hacer esa entrevista, o sea, cualquiera con mucha facilidad puede hacer esa entrevista ya previamente estructurada. Hay también uniformidad en el tipo de información obtenida, o sea que como ya van las preguntas previamente, las respuestas previamente diseñadas, entonces la persona sobre esas serían las posibles respuestas que me va a dar. Además de eso que lleva mucho menor tiempo, mucho menor tiempo, son más rápidas también para hacer, son más baratas también para hacer este tipo de entrevistas estructuradas. Dentro de las desventajas de la entrevista estructurada está que la información que se obtiene puede ser superficial, o sea, no podemos profundizar en la respuesta, ¿verdad? Además, como desventaja tenemos que es difícil obtener información confidencial. Digamos, si yo le quiero preguntar a alguien, ¿usted tiene una enfermedad de transmisión sexual? No me lo va a decir a través de una entrevista estructurada porque son ya cosas muy confidenciales. Se tiene que utilizar otro tipo de instrumento para poder obtener ese tipo de información. Y otra desventaja es que es difícil que profundicemos en un tema. Ahora vamos a ver la entrevista no estructurada, que son cuando llevan preguntas abiertas. Preguntas cerradas son las que llevan la entrevista estructurada y las no estructuradas llevan preguntas abiertas. Para realizar esta entrevista se utiliza un instrumento que consiste en una guía de los temas a tratar. O sea, ya debemos de llevar previamente diseñado para una entrevista no estructurada preguntas, guías que vayamos a hacer relacionados con los objetivos, relacionados con el tema. El contenido, el orden, la profundidad que querramos darle a la entrevista está en las manos del investigador.
O sea, como acuérdense que decíamos anteriormente que los objetivos nos guían en todo el proceso de investigación. Entonces depende de la profundidad, depende del objetivo, así serán las preguntas que nosotros haríamos, porque aquí decimos que la profundidad está en las manos del investigador, está en las manos de los objetivos, podría decir yo, porque los objetivos son los que nos van guiando el tipo de preguntas que vamos a hacer. El entrevistado goza de mayor libertad para dar la información que él considere pertinente. O sea, él puede decir cualquier cosa. O sea, yo le hago una pregunta y él me puede responder todo lo que él quiera. Entonces, pues ahí, por eso vamos a ver las ventajas, ¿verdad?, que tiene esta entrevista no estructurada. Entonces, la entrevista estructurada se puede aplicar a toda clase de sujetos en situaciones diversas. Cuando yo digo a toda clase de sujetos, quiere decir que podemos hacer la entrevista a una persona que no sabe leer y escribir, una persona que puede estar, digamos, a un gerente, a un administrador, a un CPF, a una persona, como había dicho inicialmente, que no sepa leer y escribir, porque solo le hacemos la pregunta y nosotros la tenemos que grabar o la escribimos. A veces es más recomendable grabar la entrevista no estructurada, porque la rapidez con que responde la persona, a veces no tenemos la rapidez nosotros para escribirla. Entonces se recomienda grabaciones cuando se hacen entrevistas no estructuradas. Otra ventaja es que permite que profundicemos en los temas de interés, porque ahí pues la persona, le hacemos la pregunta y la persona puede decir, como decía al inicio, todo lo que quiera sobre lo que se le está preguntando. Entonces tiene mucha ventaja. Pero también tiene desventaja la entrevista no estructurada. Se requiere de mayor tiempo, porque como les decía, yo hago la pregunta, digamos, ¿conoce usted sobre las enfermedades de transmisión sexual? ¿O cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que conoce? ¿Por qué se contagian las personas con ITS o infecciones de transmisión sexual? Y la persona puede comenzar a decirme todo lo que quiere. Entonces yo me llevo más tiempo, tengo que escuchar y todo lo que la persona me quiera decir. Y por eso, como les digo, hay que grabarlo. Entonces requiere más tiempo, es más costosa, por lo que requiere mayor tiempo, más materiales, porque tenemos que conseguir grabaciones, grabadoras, tenemos que pagar a veces personas que nos vayan a hacer la entrevista no estructurada, tenemos que pagar a gente que nos transcriba la entrevista, o sea, es más costosa, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para esta entrevista. Se dificulta un poco más la tabulación, o sea, es más difícil contar los datos, porque son palabras las que me está diciendo la persona. No me está diciendo eh, el conteo, como decía yo, en la casa, cuando hay dengue, en la casa, en el ambiente, hay los mosquitos pueden estar en el canal, pueden estar en las hojas. Entonces yo voy contando, pero aquí son palabras, entonces hay que analizar esas palabras, hay que transcribirlas, entonces la tabulación es mucho más difícil y el análisis también. Se requiere también de mucha habilidad para obtener la información, o sea, no cualquier persona puede hacer una entrevista no estructurada. Hay que capacitarlo, hay que entrenarlo, hay que tener la habilidad para hacer esa entrevista. Otra desventaja es que la persona que tiene dificultad para expresarse verbalmente tendrá dificultad también para darnos la información. Entonces, pues ahí ustedes podrán valorar cuál de las dos les conviene más. Aquí les pongo un pequeño ejemplo de una entrevista estructurada que dijimos que ya van las preguntas previamente. Por ejemplo, si yo pregunto la edad, yo ya llevo diseñado previamente las diferentes escalas. Estas son escalas de 5, de 15 a 20, de 21 a 25, etcétera. Y de tal manera, cuando yo voy donde la persona le pregunto qué edad tiene, yo solo pongo un chequecito. Si me dice 20 años, si me dice 16, solo pongo un chequecito donde dice
15 a 20. Si me dice 32 años, pues solo pongo un chequecito. Ahora el sexo, yo solo voy a chequear si es masculino o femenino. ¿Se está trabajando? Sí, no. Ya me sale todo eso, me sale mucho más fácil tabularlo, contarlo. ¿Cuál es su profesión u oficio? Ahí están las diferentes opciones. Abogado, ingeniero, administrador, etcétera. Hay tantas, ¿verdad? Jornalero, etcétera. Pero si ustedes se fijan, ya van cerraditas las preguntas. Pero decimos cerradas porque ya están las diferentes opciones en el formulario. En cambio, en la entrevista no estructurada va abierta la pregunta. Yo le digo, las mismas preguntas anteriores las puedo hacer abiertas. ¿Cuántos años tiene? Y yo solo pongo la edad que me dice. ¿Está trabajando? Le pongo sí o no. ¿Cuál es su profesión? Pongo la profesión que me dice. Pero el momento de yo tabularla o procesar esos datos me sale más fácil como en el anterior, en la estructurada, que cuando la pregunta está abierta. Entonces, yo les recomiendo que cuando vayan a hacer un trabajo, es preferible sea entrevistas estructuradas por las ventajas que ya les expliqué, que son más fáciles de contar, ¿verdad? Son más fáciles de obtener la información, son más baratas, es más fácil para cualquier investigador aplicar esa entrevista. En cambio, las estructuradas pues son un poco más difíciles por las ventajas y desventajas que les mencioné anteriormente. Ahora pasaremos a lo que es la tabulación y análisis de los datos o análisis de la información. ¿Qué cosa es tabulación o procesamiento de la información? Sencillamente es el conteo de los datos. Porque a veces me preguntaban a mí los muchachos, ¿y qué cosa es procesamiento? ¿Qué cosa es tabulación? Pues significa sencillamente contar esos datos. ¿Cuántas personas tengo yo del sexo masculino? ¿Cuántas del sexo femenino? ¿Cuántas tengo de las edades de 15 a 20 años? ¿Cuántas tengo personas que son administradores? ¿Cuántas personas tengo que son eh, que están trabajando? Entonces solo es simple y sencillamente el procesamiento o tabulación es el conteo de los datos. Ahí les pongo un ejemplo, el mismo ejemplo que les estaba diciendo, ¿verdad? Ahí está. Previo a la tabulación o al procesamiento de la información debemos de revisar los datos. ¿Por qué los tenemos que revisar? Para que nosotros corrijamos la información, porque a veces está incorrecta, hay datos que nos pueden faltar, datos incompletos, y entonces no nos va a servir, no nos va a dar una realidad de lo que recogí, de la información recogida. Entonces es importante analizar esos datos para ver si nos faltan datos, ¿verdad? O si está incorrecta. Es importante entonces que nos aseguremos de que la información sea confiable para que tengamos una buena investigación. Después de que nosotros hemos procesado los datos o tabulado, que ya le dije que es sencillamente el conteo, entonces vamos a ver los resultados. Los resultados es necesario que entonces, ya una vez que contamos los datos, es necesario que describamos los hallazgos que obtuvimos en la investigación. Estos hallazgos se muestran generalmente en tablas o gráficos, siendo necesario describir los datos encontrados, haciendo mención de los datos mayores y de los menores porcentajes encontrados. Aquí les voy a poner un pequeñito ejemplo de una tabla. Aquí preguntamos el sexo, ¿verdad? Entonces hacemos una tablita. Encontré yo en mi investigación que del sexo masculino habían 50 personas. Yo los conté previamente, tengo 50, y del femenino eran 35. Mi total o mi universo eran 85 personas. Es importante porque si yo en mi universo eran 85, tienen que estar 85. Si hay menos de 85, significa que me faltan datos. Entonces tengo que revisar dónde está ese dato faltante, porque si mi total eran 85, tiene que dar 85. Pero a eso le tengo que sacar porcentaje. ¿Por qué? Porque la información más real y fidedigna se da no en números absolutos, sino en los porcentajes.
Entonces yo voy a describir, ahí saco el porcentaje, ustedes ya saben perfectamente cómo sacar porcentaje y no es necesario que les explique, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer en mi resultado, a describir esa tabla. ¿Cómo la puedo describir? Dijimos anteriormente que describimos los datos mayores, porcentaje. ¿Cuál es el mayor porcentaje que tenemos ahí del sexo masculino? 59%. Entonces yo voy a decir, le tengo que poner un titulito a la tabla. ¿El título cuál podría ser? Bueno, el sexo de las personas entrevistadas sobre el problema del dengue en el periodo comprendido octubre-noviembre del año 2013. Entonces, ese es el título. Se le tiene que poner a la tabla la fuente de donde obtuve la información. Sería fuente primaria porque yo fui directamente a hacer una entrevista. Entonces, ese es fuente primaria. Si fuera fuente secundaria, es que yo la busqué en un libro o la busqué en algún informe. Pero como yo pregunté directamente a la persona, es fuente primaria. Entonces, en los resultados yo voy a describir esa tabla. ¿Cómo la describo? Bueno, pondríamos de las personas entrevistadas para conocer sobre el dengue, encontramos que el 59% son del sexo masculino y del sexo femenino son 41%. Entonces, significando que hay más hombres que mujeres entrevistados. Es sencillito la descripción, solo nos vamos a describir el porcentaje agarrando el mayor, primero el mayor y después el menor. Entonces esa es la descripción de los resultados. Después nosotros vamos a poner también, decíamos que en los resultados tienen que ponerse tabla y gráfico. Los gráficos no les puse aquí un ejemplo, pero entiendo que todos conocen lo que es un gráfico. Puede haber gráficos de pastel que son en forma redonda, donde se pueden partir en trozos como un pastel y en cada trozo le ponemos por los porcentajes depende, por ejemplo, el sexo. Si yo quisiera esta tabla ponerla en gráfico, pues no hago la tabla y hago un pastel que está dividido en dos partes, sexo masculino y sexo femenino. Cada parte la pongo en diferentes colores y cada parte le pongo sus porcentajes. Eso lo pueden hacer en Excel, se puede hacer en Word, se puede hacer en diferentes programas para hacerlo gráfico. Y la tabulación o procesamiento, ustedes pueden utilizar el programa, el paquete estadístico EpiInfo o también se puede utilizar el SPSS, que son los dos, y el Excel, que son los que más utilizados. Tenemos tres para procesar los datos y meter los datos. EpiInfo, SPSS y en el Excel. Entonces, en los programas EpiInfo y el SPSS, ellos solitos te analizan la información, ya te sacan las tablas, ya te ponen los porcentajes, no tenemos que estar calculando con una calculadora el porcentaje porque el programa solo te da ya esa información. Entonces te facilita muchísimo el trabajo para aquellos pues que conozcan o que manejen el programa de EpiInfo, pues yo le podemos apoyarlos pues también si no lo conocen el programa EpiInfo o el SPSS porque son muy valiosos y muy buenos para los trabajos de investigación. En las conclusiones, ¿qué vamos a presentar en las conclusiones? Se presentan los datos más sobresalientes, o sea, los más importantes que encontramos. Deben de ser específicas esas conclusiones, concretos y relacionados con el problema y los objetivos. O sea, podemos poner para cada objetivo que nos planteamos específico una conclusión, pero tomando en cuenta los datos, como vuelvo a repetir, más relevantes, más sobresalientes y más concretos, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a ver todo como el resultado final, digamos, la conclusión final del trabajo que hicimos. Pero acuérdense que
no se les olvide que tiene que estar íntimamente relacionado con los objetivos, porque los objetivos son la guía de todo el trabajo. Los resultados de la investigación tienen que dar respuesta a los objetivos. Las conclusiones tienen que dar respuesta a los objetivos, porque si yo pongo resultados que nada tienen que ver con los objetivos, eso no sirve para nada. Si yo tengo conclusiones que nada que ver con mis objetivos, tampoco no nos sirve para nada. Hicimos cualquier cosa y no lo que queríamos. Entonces, espero que esta pequeña presentación pues les sirva. Como les decía al inicio, entiendo que es como un repaso, que ustedes ya tienen conocimiento. De todas maneras, cualquier cosa, ¿verdad?, que ustedes necesiten, estamos a la orden a través del profesor, del ingeniero y licenciado en ingeniero Marvin Ramos. Estamos a la orden para cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier apoyo, cualquier cosa que ustedes necesiten de parte mía. Agradeciéndoles muchísimo por su atención. Muchas gracias.